Pedro entendió que es necesario, hermanos. Por eso es necesario que nosotros lo practiquemos si queremos tener parte con el Señor. Ahí instituyó el Señor el lavamiento de pies antes de la Santa Cena. Veamos lo que dice el capítulo de Mateo, capítulo 26, en los versos 17 al 28. Dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad y a cierto hombre decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y se entristecieron de gran manera que comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad, el Hijo del Hombre, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno lo fuere no a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio y diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Ahora, si nosotros pudiéramos entender lo que es remisión del pecado, es el perdón. Miren lo que dice el libro de Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, usted puede leerlo con la vista más adelante. Yo solo voy a leerle 2 versos de las cuales dice la palabra del Señor: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el librillo del pacto y lo leyó. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Había declarado Moisés al pueblo lo que Dios le había dicho. ¿Quieren ser bendecidos? Necesitan entonces arrepentirse de su mal vivir y ser obedientes y poner por obra la palabra de Dios. Y yo cumpliré el pacto. Es aquí donde vemos que entonces se lleva a cabo lo que había prometido el Señor, que con la sangre del cordero, de ese cordero que había sido inmolado, sería rociado. Y esto es lo que hizo Moisés. Después de hablarle al pueblo, tomó la sangre y empezó a rociarla
porque ellos dijeron, sí, estamos dispuestos a ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Así fue como llegó la remisión del pecado del pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo nos declara en su palabra en Mateo, diciendo cuando Él levantó esa copa y dijo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos para remisión de pecados. Ahora podemos entender, amados hermanos, que Jesucristo es el Cordero inmolado. Que Jesucristo es el Cordero. Que ya no hay necesidad de ir a buscar un animalito. Ya el Señor pagó el precio del sacrificio por nosotros. Allá en la cruz del Calvario. Que allá fue su cuerpo partido. Por eso tomó pan y lo partió y dijo, comed todos de ellos, que este es mi cuerpo. Ya no hay necesidad de agarrar la sangre de los animalillos y rociarla en nuestras paredes o rociarla sobre nosotros, porque ya el Señor derramó su sangre allá en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo que declaramos en nuestra vida para el perdón de nuestros pecados, para la protección de todos los peligros y de toda la maldad en el mundo. La sangre del Cordero. Es aquí, amados hermanos, lo que estableció el Señor de una manera, lo puso el Dios eterno al decir, este es mi nuevo pacto. No estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo en el nuevo pacto de Cristo Jesús, vivir por obediencia. Llevamos la obediencia marcada en nuestro corazón y en nuestros pensamientos donde quiera que vayamos. Y esto fue lo que enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia. Y la iglesia de aquellos tiempos contemporánea puso la palabra del Señor en práctica. Es así, amados hermanos, mire su Biblia. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, la iglesia practicaba la Santa Cena. La iglesia cumplía con ese pacto. Pero algo pasó, que ocurre, que el apóstol Pablo tiene que hablarle a la iglesia de aquellos tiempos. Vea lo que dice el verso 17, capítulo 11 de Primera de Corintios. Quisiera pedirle, hermano Gabriel, de la parte de atrás, si me puede leer del verso 17 al 23, por favor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno